amigos? Muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros en Cultura Líquida. Este es un programa que seguramente va a resultar interesante para todos ustedes, amantes de las letras. Está con nosotros en la pantalla Antonio Rojas Tapia. Él es maestro en letras españolas, es un escritor, es un académico de la Ciudad de México y es un buen amigo. Yo le agradezco mucho a Antonio que esté en Cultura Líquida. ¿Y por qué está en Cultura Líquida? Porque el próximo sábado a las 6 de la tarde se va a presentar su libro, el primer libro de cuentos que él tiene, porque tiene 30 obras de corte académico escritas desde hace tiempo. El libro se llama Parolfilia o El sabor de las palabras. Yo quiero decirles que ya lo leí y dos o tres cuentos de los que tiene ese libro me causaron un profundo impacto. Entonces, yo le agradezco mucho a Antonio Rojas Tapia que esté con nosotros en Cultura Líquida. Toño, ¿cómo estás? Jesús, muy buen día, muchas gracias por la invitación, es un placer, es un honor estar aquí en Cultura Líquida. He tenido oportunidad de ver varias de las emisiones y me parece muy interesante. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes para platicar acerca de precisamente esta obra de reciente aparición. Mira, a mí me llamó mucho la atención algunos de tus cuentos. Me, y como te decía antes de que entráramos a cuadro, me llamó mucho la atención La Bofetada. La Bofetada, que es un cuento que habla sobre el movimiento del 68. Bueno, da un panorama de los riesgos que se corrían en ese movimiento del 68 en Tlatelolco. Platícanos cómo surge la bofetada, por favor. Con mucho gusto. Como varios de los cuentos, tienen algún sabor autobiográfico, alguna referencia de vivencias personales. Este particularmente busca ubicar una situación aparentemente violenta, que es la bofetada que me dio mi madre a mí, Sí. precisamente en uno de los mítines del 68. Y ahora rápidamente comento, contextúo la situación, porque le salvé la vida, ¿no? Mi madre nunca me pegó, nunca nos golpeó, pero esa vez sí, fue la única vez, por eso es la bofetada. Asistíamos para satisfacer una curiosidad social, intelectual, cultural, a ver qué estaba pasando en el centro histórico de nuestra ciudad en aquel 1968, porque los periódicos, las revistas, la televisión, la radio, ocultaban todo o distorsionaban la realidad. Entonces, por interés social, mi madre, mi hermana y yo, que éramos adolescentes, íbamos a apoyar, a ver a los jóvenes, y en alguna de las ocasiones, pues se puso tan tensa la situación que empezaron los soldados a agredir a los jóvenes con las bayonetas, a ensartarlos, a matarlos, y al público, a todos los que estábamos de mirones allí, a todos corrimos, y cuando cae un muchacho, mi madre busca rescatarlo. No lo conocía, pero se regresa y a uno de los jóvenes que estaba caído allí lo iban a atravesar con la bayoneta, se voltea y le grita al soldado, no, y el soldado se petrificó, un joven que sería prácticamente de la misma edad del caído. Entonces eso nos dio oportunidad de jalar a mi mamá y corrimos. Y este es el centro precisamente del cuento, ¿no? Porque ahí me dio una bofetada para que yo la soltara y se fuera encima del soldado a salvar al muchacho caído. No la solté, por supuesto, me dio la bofetada, aún así no la solté y corrimos. Entonces, de alguna manera, en este cuento, recuerdo estas reivindicaciones de los jóvenes del 68, de la población en aquel momento, que tenía pues una insurgencia
interesante. México, como tú sabes, no fue el único país donde surgieron estos movimientos, también en Argentina, también en Francia, en En varias Chile, partes del mundo, en Chile, hubo estos movimientos que respondían más que a una cuestión local de inconformidad por la injusticia y por la miseria, parecían como responder a un grito generacional, de abrir puertas, de abrir ventanas a la música, a nuevos conceptos del rock and roll, a los Beatles, a lo que sería después a Vándaro en el 71 y a una serie de movimientos y cambios que se daban en los jóvenes y que teníamos necesidad de manifestarnos, ¿no? sí, sí. Me parece muy interesante lo que estás comentando de la bofetada. Es un cuento que a mí me impactó mucho, pero también me impactaron otras cosas de tu libro. Por ejemplo, la cita que haces de Pessoa. La cita que haces de Pessoa en la página 143 me parece excelente, ¿no? Excelente porque refleja tu pensamiento y el contenido, la línea que yo pienso sigue tu libro, ¿no? Este, en cuanto mencioné a Pessoa, tu perrito comenzó a ladrar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También es admiradora de este gran Perrita. escritor. Bueno, Perdón, tengo bueno, los audífonos, pero se escucha de todas maneras. Mil no te preocupes. disculpas. Y también hay una frase, así como, por ejemplo, la obra de Antoine de Saint-Exupéry, hay una frase que a mí me pareció muy importante porque refleja completamente el pensamiento el contenido de una obra, el contenido de un libro, el pensamiento del escritor. Sí me escuchaste lo de Sí, Antoine de Saint-Exupéry. sí, sí, por Bueno, supuesto. así, y cuando desperté, el dinosaurio continuaba ahí, ¿no? O sea, es algo que se me quedó muy grabado. Pero algo que dice tu libro, por ejemplo, dice, marchaba arrastrando los pesados pies de arena, que por instantes se detenían hechos piedra, ajenos al tiempo. Excelente frase. Una frase preciosa que refleja, tiene un contenido filosófico desde mi humilde punto de vista muy interesante. No recuerdo el libro, no recuerdo el cuento que lo tiene, pero lo dejamos así para El que de, el de Parolfilia, justamente, sí, el que da título a la obra, sí es en el de Parolfilia. el de parolfilia. Bueno, pues ese de parolfilia a mí me pareció muy interesante. La cita de Pessoa está ahí también, Exactamente, también es de ahí. está en ese cuento. Y algo que me llama, o sea, ¿por qué crees que es importante que tú dices que los mexicanos debemos acrecentar la lectura y mejorar la expresión? Que somos muy tontos para hablar. No, de ninguna manera, no, no, no. Los mexicanos, los uruguayos, los chinos, los estadounidenses y todos los humanos Sí, debemos de acercarnos a la lectura, sí, porque es una manera de conocer el mundo en forma más profunda. La lectura hoy se ve como olvidada de la tecnología. Uno de los elementos tecnológicos más importantes de todos los tiempos para procurar la comunicación han sido las tablillas, los libros y hoy el Internet. Al final trasladan a través de la palabra, pues el pensamiento, ¿no? Entonces sí, los libros han sido recursos fundamentales desde el siglo XV con Gutenberg, los holandeses, pues alemanes que generan la imprenta de tipos móviles, adquirió una fuerza inusitada, equivalente al Internet de nuestros días, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida por la rapidez de lo cotidiano, por lo urgente de la vida, olvidamos lo trascendente de nuestras existencias y la lectura la dejamos a un lado, la dejamos para después. Pero yo creo que mucha gente lee en México. Los índices de lectura son altos, en realidad no son tan bajos. Claro, si se comparan con algunos lugares, con los algunos otros argentinos países, con los argentinos, por ejemplo, de un poco más, ¿no? costarricenses.
sí, bastante mal los españoles, los europeos en general. Y, y nosotros en México no nos acercamos tanto a los libros por cuestiones culturales seguramente. A veces le echamos la culpa a la economía o al tiempo, pero más bien yo creo que son aspectos culturales. Es un poco como el deporte. Sí. Dejamos el deporte y la lectura para el final, nunca tenemos tiempo para ello, ¿no? Y creo que deberíamos tenerlo. Ahora, Oye, regresando a... Sí, dime, no, dime. no, dime, regresando aquí. Regresando al cuento que mencionabas, Parolfilia, que da título a la obra y que está colocado en el último lugar Sí, sí. de esta edición, Yo ya leí tu libro, ¿eh? tiene un corte precisamente filosófico o Sí, tiene alcances filosóficos por la axiología, el interés por enterarnos de quiénes somos. Parece algo tan fácil, tan sencillo saber en lo individual, en lo nacional y en lo humano quiénes somos, pero es tan difícil. Lo descubrimos con un niño, una niña, ¿no? De un año, que todavía se va sintiendo parte de su mamá, no sabe que es otro ente. Y cuando allá a los 2, 3 años descubre, o a los 5 años, o a veces más, descubre que es otro ser, se provoca un sentido de soledad muy fuerte. Y descubrir que estamos solos en la vida no es fácil. Entonces, esto ha dado pie, bueno, a estudios tan profundos como los de Freud, para que nos dice, miren, es que caemos en el complejo de Edipo y de Electra, pues para apoyarnos realmente, porque es horrible estar solo. claro. Es un poco lo que se plantea en Parolfilia. A mí me parece que si algo grave, horrible debe haber en la vida es no tener nombre. Y a una persona en situación de calle, que tiene años allí, como es el caso del protagonista Sí, sí, sí. Está en un de parque, este ¿no? cuento, vive en la calle, está en una situación de calle, es un vagabundo. Sí, sí, No lo nombran, no lo llaman, quizá él ya hasta olvidó su nombre y sí. le empiezan a surgir palabras. Y es un tipo que estudió, es un tipo que sabe de literatura, pero ya se ha olvidado de la realidad y la realidad lo ha olvidado. Oye, Entonces es un tanto filosófico la metáfora para trasladarla a cada uno de nosotros, ¿no? eso que acabas de decir está contenido en una frase que está en tu libro. Dice, la invisibilidad individual procede de una especie de ceguera colectiva y de la irresponsabilidad social. Son frases que reflejan tu pensamiento, reflejan el pensamiento que tiene Antonio Rojas Tapia, pero al mismo tiempo son frases filosóficas que yo creo, Toño, sin estarte halagando, yo creo que tu libro tiene un gran contenido filosófico y que para leerlo no debes de tener prisa. Debes analizar con cuidado cada una de las palabras, es decir, debes saborear las palabras, saborear el pensamiento, las frases que tiene ese libro. A mí me parecen muy interesantes. Hay personajes obsesivos, ¿verdad? Racistas, enfermos, ¿no? Por ejemplo, el personaje enfermo que habla de cuando se refiere al hurón macho, ¿no? Yo quiero tener un hurón, pero que sea macho, o sea, que sea macho porque es un niño, además es un niño de 42 años, ¿no? El jefe acomplejado, personajes crueles, ¿no? Como ese maestro, ¿no? Eh, este, el suicidio, ¿no? O sea, son cuentos impactantes, de verdad a mí me gustó mucho, pero sí les recomiendo a los lectores, no mis lectores, a los lectores, y a los que nos siguen en Cultura Líquida y a los que te siguen a ti, que te van a seguir, que se den un tiempo, o sea, que no tengan prisa por leer Parolfilia o El sabor de las palabras de Antonio Rojas Tapia. Este, una de las recomendaciones que hacen de las entrevistas es que debe ser breve, porque si es demasiado larga nos cortan y nos van a mandar a volar, nos van a cambiar de canal. Entonces,
yo te pediría, si por mi parte es lo que yo te quiero preguntar, así te quiero presentar, pero si me falta algo, por favor, dilo, por favor, dilo. Qué amable, muchas gracias por tus palabras. Y pues sí, es que sea esta una invitación para precisamente adentrarnos en los libros. La lectura no tiene que ser algo aburrido, la lectura es algo divertido, es algo interesante, es para recrearnos, es para pensar, es como tomar café. A veces nos sabe un poquito amargo, pero en cuanto le vamos tomando el sentido, lo Sí, sí, disfrutamos claro, enormemente. El paladar se va educando y también nuestra mente, nuestros ojos, nuestros tiempos, lo dices muy bien, se van educando, vamos destinando media hora para leer hoy. No, no, no me pongo a juguetear en otras cosas, sino dedico 30 minutos para ver un programa de televisión o para dedicarme a la lectura o para ver una película o para comer, pero vamos a dedicarle tiempo a las cosas y la lectura lo requiere precisamente. Pues estaremos próximamente en Puebla el sábado, sábado. ojalá que nos visiten por allá. El libro lo pueden conseguir en librerías, pero además por Mercado Libre pueden adquirirlo, es un canal y les llega hasta su casa, por supuesto. ¿Tienen algún teléfono que se puedan comunicar contigo? Sí, 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 tenemos un teléfono, te ¿Lo lo quieres digo, decir, por favor? sí, es el 55 29 00 27 64. 55 29 00 27 64. 27 64. Por Con, mensajes de WhatsApp o una llamada directa. Tomamos ahí, es mi teléfono personal sí, directo, puedo tomar las llamadas. Y si quieren el libro, insisto, pueden conseguirlo en librerías y a través de Mercado Libre ya está disponible. el próximo sábado en el café 1512, ¿verdad? Ahí estaremos, por Aquí, supuesto, aquí habrá en venta de libros ahí. sí, habrá venta de libros. Te van a presentar dos escritoras eh, connotadas aquí en el estado de Puebla, Beatriz Meyer y Alejandra Domínguez, y la moderadora es Adriana Rojas Córdoba, que es una académica de prestigio y una excelente poeta. E impulsora de la cultura, que es algo muy Sí, importante. sí, sí. Mi querido Toño, te agradezco muchísimo que estés con nosotros en Cultura Líquida. Jesús, muchas gracias, un placer, un honor haber estado aquí en este espacio, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Bien, amigos de Cultura Líquida, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado en un vinito de honor.